en esta mañana y quiero llevarlos, ¿verdad?, a 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Y queremos hablar en esta mañana acerca de la unidad, que es muy importante. Vamos a ver que por la unidad que el ser humano llega a tener, llega a lograr grandes cosas, grandes objetivos, para bien o para mal, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a ver la unidad de la iglesia, que debe ser, ¿verdad?, un motivo para que nosotros estemos siempre trabajando juntos en un mismo sentir y en un mismo pensar. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Si estamos ahí, solamente es un verso, aunque vamos a estar viendo otras escrituras. Dice la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ya la tiene? Bueno, si no la tiene, apúntela, ¿verdad? Y es importante para que estemos repasando esto. Os ruego pues, hermanos, voy a leerlo una vez más. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra. Hablan a nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de esto. Necesitamos aprender, Señor, mansedumbre, humildad, servicio, que solamente, Señor, tú puedes ayudarnos a través de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos a cada uno, Señor, las necesidades que nosotros tenemos para ser esos hijos ejemplares que hacen, Señor, tu voluntad. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien, en la historia bíblica vemos, ¿verdad?, algunos segmentos donde podemos ver cuando el pueblo de Dios se une, o cuando el hombre, ¿verdad?, en sus ideologías se unen y pueden lograr grandes cosas. Es el hecho también hoy en día, en los trabajos, ¿verdad?, hay ciertos sindicatos y es que se ponen de acuerdo, están de acuerdo en un mismo, vamos a decir, pensar en una misma ideología, en protección, ¿verdad?, del trabajador, y se crean ciertos organismos. En el mundo secular vemos cómo las mujeres se han unido en los últimos años y ¿verdad?, peleando en esos derechos del feminismo, han logrado también grandes cosas. Digo que cuando la gente se une y logra objetivos, logra cosas, logra lo que se propone, muchas veces para bien, muchas veces para mal. Doxia o doxa, ¿verdad?, esta palabra que es en griego que habla acerca de lo que es la opinión general, la opinión pública, y hemos visto aquí que no todo, ¿verdad?, lo que la gente piensa que es, o porque se aprueban leyes, ¿verdad?, quiere decir que eso es lo correcto. No es así, ¿verdad? Y hemos visto tantos cambios que ha sucedido en las leyes civiles, en los legisladores, ¿verdad?, los jueces, como en estos últimos años han pasado algunas leyes que en realidad pues no son correctas, no son justas, pero como la gran mayoría de la gente piensa y practica eso, entonces lo han convertido en una ley, ¿verdad? Y eso pues claro que ha provocado una división dentro de la sociedad, porque estamos los que no estamos de acuerdo y están los que están de acuerdo porque lo practican y eso les da la libertad de hacerlo. Entonces, en todo momento, pero sobre todo cuando estamos a punto de concretar una bendición de Dios, terminar un proyecto o edificar lo que Dios nos mandó a hacer, debemos vigilar la unidad del cuerpo y la familia de Cristo. Satanás tiene varias armas para desalentar o detener al creyente, pero las nuestras, mis hermanos, son más poderosas. Amén. Porque Jesucristo venció al enemigo. Entonces debemos estar alertas y no permitir que el enemigo se meta entre nosotros.
Con mucha tristeza vemos hoy en día cómo los matrimonios son afectados, ¿verdad? Y en nuestra congregación pues tenemos lo que llamamos fortaleza matrimonial, para que los matrimonios puedan recibir el consejo y puedan practicarlo, ¿verdad? Puedan tener el consejo a tiempo dentro de nuestras congregaciones, porque muchas veces seguimos la corriente del mundo, y dentro de la iglesia se ha llegado a permitir también el divorcio, que por supuesto Dios no está de acuerdo con ello, pero siguiendo muchas veces lo que el mundo hace, caemos en ese grave error. Y con tristeza podemos ver hoy en día tantos matrimonios que después de ciertos años, y no importa los años que tengan juntos, pueden ser 40, pueden ser 30, pueden ser 20, puede ser un año, ¿verdad? Están pasando esas circunstancias, algunos porque no quieren recibir o buscar la ayuda, ¿verdad?, pertinente para poder salir adelante. Pero eso también, en eso también se necesita unidad, tener un mismo pensar, un mismo sentir. Entonces, queremos conocer y aprender a usar esa arma que Dios nos ha dado, y es el arma de la unidad, ¿verdad? Entonces, la verdadera unidad, que es la del Espíritu, tiene el poder de llevarnos a la victoria en las metas que tenemos como pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Seguimos en esta tierra cumpliendo o con el propósito de cumplir la misión que el Señor nos dio, la gran comisión de alcanzar al mundo, de predicar, ¿verdad? Algunos quizás ya no estamos saliendo y tocando puertas, y me incluyo en ello. Algunos quizás ya no estamos hablando tanto con la gente porque a lo mejor nos hemos cansado de decirle a la gente, ¿verdad? Nos hemos cansado de modelarle a la gente, y muchos solamente se quedan con el deseo, ¿verdad? Cuando ven una familia ejemplar, cuando ven que una familia le va bien por seguir a Cristo, por estar en una iglesia, y podemos ver el nivel de vida, de calidad de vida que tiene uno que está siguiendo al Señor, que está practicando la palabra de Dios en su vida, con aquellos que están despilfarrando su vida, su dinero y su tiempo, ¿verdad?, en cosas que no aprovechan. Entonces, Dios nos ha mandado a permanecer juntos en esto, a animarnos unos a otros. Entonces, la misma Escritura nos enseña de una unidad en Dios mismo. Dios es uno solo, ¿verdad? Pero siendo uno, a través de toda la Escritura encontramos que Él se manifiesta como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, y estos tres que son uno. Sin embargo, los tres son uno porque actúan con una sola mente y con un propósito. El propósito se cumplió cuando Jesucristo vino de salvar a la humanidad. Y qué bueno que nosotros ya estamos caminando, ¿verdad?, en ese propósito. Entonces, la unidad del Espíritu es la clave para ganar nuestras batallas y salir de los problemas que tenemos ahora. Todos pasamos por circunstancias difíciles, todos vemos algunas anomalías, todos vemos algún defecto en nuestro hermano que muchas veces nos va a causar desánimo, ¿no es cierto? Sí, siendo honestos, siendo transparentes. Quizás muchas veces hay una acción, hay una actitud en nuestro hermano que nos afecta, nos desalienta. Y a veces podemos pensar, ¿verdad?, como el pastor, siendo el pastor, se supone que él no debe de fallar, él debe ser perfecto. ¿Cómo es que él se puede equivocar? ¿Cómo es que él se puede desanimar? ¿Por qué se enferma? A lo mejor anda en pecado. ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué toma esas decisiones? ¿Verdad? Y cosas como esas que nos van a afectar a nosotros, nos van a afectar como seguidores de Cristo, muchas veces al que tenemos enfrente, si tenemos a una familia, a un hermano. Y eso me pasó a mí también. Por eso ahora puedo decir, yo tuve buenos pastores que puedo contar con mis manos, aquellos que fueron buen ejemplo para mi vida. No eran perfectos, porque en algún momento, cuando no eran perfectos a mis ojos, cuando me sentí decepcionado de ellos, porque esto también puede llegar a sus vidas, ¿verdad? Sentir una decepción de aquel que tenían en gran estima, en un pedestal tan alto, y de repente cuando toma una decisión equivocada y usted está ahí y usted lo ve con desagrado eso, ¿verdad? Y aunque a lo mejor puede ayudarle, ¿verdad?, a reconocer o a decirle dónde está el error, pero de todos modos aquella persona que estaba arriba en un pedestal se nos viene abajo.
¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en un hombre defectuoso, en un hombre imperfecto, o en una mujer también, porque hay mujeres, ¿verdad?, que pueden modelar una vida en Cristo y en un momento dado, cuando cometen un error, y eso trae división, trae separación. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el mismo sentir. A veces ya solamente estamos viendo el error, señalamos, nos decepcionamos, nos entristecemos. Entonces la unidad del Espíritu es estar de acuerdo en un mismo sentir y mentalidad. Que aun cuando pasan cosas en nuestra vida que no están bien y que alguien puede llamarnos a la reflexión en ello, ¿verdad? Como dice la Escritura, con amor podemos reflexionar, podemos ser reorientados y podemos retomar nuestro rumbo, sin señalar, sin condenar, sin condenar, ¿verdad? Entonces, sino con amor, rescatando a nuestro hermano de su error, ¿verdad? Para que caminemos juntos en este camino que se torna difícil en algunas ocasiones. Entonces, esta actitud, ¿verdad? Con esta misma actitud interna, con la misma pasión y fuego, declarando lo mismo, hablando lo mismo, ¿verdad? Sin unidad no se pueden lograr grandes metas. Necesitamos la unidad para lograr nuestros objetivos. Necesitamos que cuando vamos a hacer un evento, unirnos. Cuando vamos a predicar juntos. Cuando vamos a salir, cuando nos proponemos alcanzar, lograr, ¿verdad?, algo, objetivos, que todos estemos de un mismo sentir. Todos tenemos diferentes opiniones y usted se va a dar cuenta que donde hay masas más grandes de personas, ¿verdad?, siempre hay un líder, hay una cabeza, hay alguien que van siguiendo su ideología. Pero en el camino muchas veces van surgiendo divisiones porque van saliendo otros que también tienen una ideología o que no está de acuerdo con esto y se lleva grandes masas de personas. Muchas veces esto sucede dentro de las mismas iglesias, cuando no están de acuerdo con uno, están de acuerdo con otro, y en vez de trabajar en la unidad y que la adversidad y aún lo malo lo usemos para algo positivo, muchas veces lo usamos para el mal. Dice la Escritura en el capítulo 11 de Génesis que había un hombre llamado Nimrod. Y dice que una vez que el Señor les dio, ¿verdad?, la tierra, después de que pasó el diluvio, Noé, y se reprodujeron y todo ello, dice que este hombre fue el primer hombre más grande y poderoso que hubo en la tierra. Capítulo 11 de Génesis, ahí usted puede leer la historia. Entonces este hombre estableció desde el principio una unidad tan fuerte que aún el mismo cielo, o sea, Dios mismo dijo, no es bueno esto, ¿verdad?, porque el hombre se ha unido. Y no va a parar hasta lograr su objetivo. Entonces aquí vemos que el hombre se unió para una causa. Tenían un objetivo. ¿Cuál era? Dice que por sus propios medios llegar al cielo, construir una torre. Y se pusieron de acuerdo de tal manera que todos trabajaban, todos se esforzaban, todos sacrificaban. Y todos tenían un mismo objetivo: alcanzar a llegar al cielo. Y esto significó, se vio como un desafío a Dios. Y estamos viviendo los tiempos, mis hermanos, en que la Torre de Babel sigue construyéndose. ¿Por qué? Porque la gente se está uniendo entre sí para alcanzar el cielo por sus propios medios. ¿Sabe cuál es eso? La religión. La religión es un medio que ha creado el hombre, según él, para llegar a Dios. Sin embargo, Dios quiere tener una relación con el ser humano, una relación con el hombre, ¿verdad? Y en esa unidad es como quiere Dios trabajar. Entonces, en una misma mentalidad. ¿Cómo debemos de tener una mentalidad? Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? ¿Cuál era el propósito de Cristo mientras estaba aquí en la tierra? Agradar al Padre, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿coincidimos en ello con Él? ¿Qué es lo que hacemos mientras estamos en este mundo? ¿Agradar a Dios? ¿Hacer la voluntad del Padre? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Entonces son preguntas que nosotros tenemos que hacernos para ver si estamos trabajando en el mismo propósito. El propósito del reino, el propósito de la iglesia, que no tiene que ver solamente con esta congregación, sino con el reino de nuestro Dios que está por todo el mundo. Nos vamos a encontrar con personas hoy en día muy confundidas. En la semana yo hablaba con un compañero, ¿verdad? Me hacía preguntas acerca de que todas las religiones, excepto, ¿verdad?, o que han salido o que están fuera del catolicismo, dice, son sectarios. Y le digo, usted no entiende esa palabra. Digo, porque primeramente una secta no es
bueno, una secta de una religión o de una denominación como la nuestra. A nosotros no, porque me preguntaba, ¿y tú de qué religión eres? Le dije, bueno, algunos la consideran una religión, pero nosotros nos denominamos bautistas, cristianos, evangélicos, porque creemos en Jesucristo, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y también dice que todos ustedes son sectarios. Y había que explicarle qué es una secta, qué es una religión. Hay diferencia en todo ello. Entonces, hay quienes están confundidos y la gente piensa conocer lo suficiente como para no acercarse a ninguna religión y que no necesita de nadie más, porque Dios, ¿verdad? Donde quiera que esté, Dios le oye. Y muchas ocasiones esta misma persona ha declarado, dijo, bueno, yo he hecho tantas cosas malas de que no creo que para mí exista el perdón. Y entonces yo tengo que explicarle, ¿verdad? Por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que muchas veces nuestros males han sido tan grandes y nosotros entendemos o comprendemos a Dios como si fuera un hombre. Ahora, le digo, si la persona a la que tú has agravado, a la que has hecho mal, tú crees que estaría dispuesta a perdonarte, pues así considera muchas veces que Dios no puede perdonarte. Pero resulta que Dios es diferente de cualquier ser humano. Él es Dios. Él dio a su Hijo unigénito por amor a ti, no importando el pecado que tú hayas cometido, cuando hay un arrepentimiento genuino dentro de ti. Entonces, en esa mentalidad, mis hermanos, que trabajemos juntos, no de señalar, ¿verdad? Entonces él me empezaba a mencionar diferentes religiones y hasta algunas sectas. Y entonces le digo, necesitamos sentarnos y hablar con la palabra de Dios para que tú conozcas la palabra de Dios, porque la religión es la que ha venido a hacer división, ¿verdad? División. ¿Y quién se ha encargado de eso? El enemigo. Nosotros nos denominamos bautistas, pero cuando decimos bautista, tenemos que decir también de cuáles, porque también bautistas hay muchísimos. Hay bautistas liberales, hay bautistas fundamentales, hay bautistas conservadores, hay bautistas del sur, y si hay del sur, pues hay del norte, ¿verdad? Y entonces, y así, independientes y etcétera, y podemos nombrar un montón de ellos. Ahora, ¿por qué se han dividido? Porque no han estado de acuerdo en algo, ¿verdad? En la enseñanza. Y quizás en eso han diferido y han hecho su propia rama. Y esto solamente es en los bautistas, pero ahora en los nazarenos, ahora en los pentecostales, ahora en cualquier otra, ¿verdad? Y han habido ramas y ramas y ramas que han sido saliendo, porque cada hombre se ha propuesto o se ha hecho una ideología o de una enseñanza, se aprenden un capítulo y hacen su propia religión. O tienen una experiencia y sientan sobre esa experiencia una enseñanza, una doctrina. Así ha sido el hombre. Entonces, ¿quién trabaja en medio de todo esto? Satanás, el enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que en la unidad está la fuerza, está el poder. Amén. Entonces Dios tiene conocimiento de todo. De Él son todos los propósitos de nuestra vida. Y cuando Dios une personas, lo hace con un fin determinado, ¿verdad? Esto lo vemos aún en el matrimonio, dice Eclesiastés, ¿verdad? Que mejor son dos que uno solo. Entonces de ello deducimos que si estamos juntos es porque Dios tiene un plan con nosotros, y para cumplir ese plan, ¿verdad? Necesitamos la unidad del Espíritu y tener en cuenta que cada uno tiene algo que aportar para llegar a ese destino en común. Hemos hablado a través de la escuela dominical, ¿verdad? Acerca del cuerpo, cómo siendo diferentes miembros forman un solo cuerpo, y en Cristo también, teniendo diferentes dones, cada uno de nosotros los desarrolla dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, y todos hacen diferente función. Amén. Mientras que unos reciben a las personas, otros enseñan, otros limpian la casa de Dios, etcétera, pero todos hacemos algo. Otros se enfocan en la oración y promueven la oración, otros el evangelismo y etcétera. Y cada uno según lo que tiene. Es como poníamos el ejemplo, ¿verdad? El equipo de fútbol, no todos son porteros, no todos son delanteros, no todos son defensas, aunque pueden, ¿verdad?, intercambiar y hacer ese trabajo. Entonces, algunos en alguna ocasión practicamos eso cuando no teníamos un portero, ¿verdad? Nos rotábamos, nos rolábamos, etcétera. Dentro de la iglesia también muchas veces sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en una iglesia no hay pastor? Hay otros líderes que pueden tomar el liderazgo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no hay maestros?
Alguien que a lo mejor no tiene experiencia, pero tiene conocimiento de la Escritura, ese día puede suplir a un maestro, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que unidos, mis hermanos, podemos lograr grandes cosas. Y es importante también que todos estemos en el mismo nivel de la revelación de la palabra, debido a que la unidad no se concreta si existen fuertes disparidades en el conocimiento. Lo que quiere decir con esto, mis hermanos, es que aún en nuestra congregación, cuando viene gente, ¿verdad?, que viene ya de otras iglesias, vienen bautizados, siempre es importante enseñarles cuál es nuestra enseñanza. Porque hay muchos, ¿verdad?, que piensan que porque aquí traemos la Biblia, venimos, nos hablan de Dios y cantamos y todo ello, y a veces venimos arrastrando ciertas creencias diferentes, ¿verdad?, que les enseñaron allá, ¿verdad? Aquí no practicamos el hablar en lenguas, aunque creemos en un Dios que es soberano y Él hace como Él quiere, y de repente alguien se puede parar y hablar en lenguas porque hay alguien que no entiende nuestro lenguaje y necesita ser comunicado un mensaje especial de parte de Dios. Dios lo puede hacer, por supuesto que sí, o no simplemente eso, sino que en la predicación aquella persona, aunque no entienda el español, puede entender completamente el mensaje que se le está dando. ¿Por qué? ¿Quién hace esto? Dios, a través de su Espíritu Santo. Entonces, esto es, ¿verdad?, cuando tenemos el mismo conocimiento todos. Siempre nos gusta que todos los que van a ser bautizados reciban una guía, ¿verdad?, de 7 pasos que les enseñamos. Luego también continúa eso, ¿verdad?, otro discipulado, para que todos estemos en el mismo canal, en el mismo nivel de conocimiento, como dice la Escritura en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a ese nivel, ¿verdad?, del varón perfecto que es Jesucristo, a la plenitud del conocimiento de Cristo. Entonces, dice Filipenses capítulo 2, verso 5, que debemos tener también un mismo sentir, una misma actitud. Es en lo que vamos a traducir esta palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aunque esta palabra, ¿verdad?, originalmente en su traducción en español la usan como sentir, dicen los grandes exégetas que en realidad, ¿verdad?, el origen de esta palabra, lo que debiera ser la traducción correcta es la actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? ¿Es una actitud diferente a la de nuestros hermanos? ¿Es este sentir diferente? Pero la actitud es el estado anímico con el que una persona enfrenta los retos que la vida le presenta. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, y la actitud es un acto de elección por el medio del cual una persona reacciona de buena o de mala manera a los estímulos que recibe del exterior. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud correcta para mantenerse o permanecer en una unidad? La actitud correcta para generar la unidad y permanecer en ella, hermanos, son solamente 2. Es la humildad y el servicio. El Señor Jesucristo nos enseñó la humildad. Él, siendo el Rey de Reyes, el dueño del universo, el que creó absolutamente todo, se hizo humano, y estando en esa condición, todavía la hizo como siervo ante sus discípulos. Dice que lo sentó, le pidió un lebrillo de agua, o sea, un depósito con agua, y dice que amarrándose la toalla, dice que le lavó los pies a sus discípulos. Un trabajo que hacía el hombre de más baja categoría dentro de un hogar. Cuando alguien le visitaba, ¿a quién le lavaba los pies a los que venían a esa casa? Era el siervo, era el esclavo, era el criado. Entonces, al ver que nadie hizo esa función, pero dándoles una enseñanza de humildad, de servicio, Él lo hace con sus discípulos. Cosa, mis hermanos, que muchas veces nosotros batallamos. Tenemos problemas para servir a nuestro hermano. Y servimos con prestitud a aquel que puede retribuirnos de alguna manera, ¿verdad? Y a veces de una manera generosa. ¿Cómo estamos dispuestos a veces a servir a una persona? Aquí estamos acostumbrados a servir a personas que tienen dinero, ¿no es cierto? Yo sé que algunos hermanos o hermanas han trabajado, ya sea que le han ido a limpiar la yarda, ¿verdad?, a alguien que es bastante pudiente, o las hermanas a limpiar la casa de alguien que también tiene, ¿verdad?, muchos bienes. Entonces, si un hermano de escasos recursos está en necesidad y requiere de nuestros servicios, pero hay una persona
¿verdad?, que nos va a pagar muy bien por ir a hacer el servicio. ¿A quién escogemos hacérselo? Por supuesto que si el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, ¿verdad?, eso nos va a redarguir en el momento. Y por supuesto están primero nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos a servir con la misma diligencia y con el mismo sentir, ¿verdad? Aún aquel que no tiene cómo pagarnos como aquel que puede retribuirnos. Y a veces podemos hacer esos ajustes en nuestros itinerarios, en nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta para mantenernos en unidad? La actitud correcta para generar la unidad y permanecer en ella. Dijimos que es la humildad y es el servicio. Se trata, hermanos, de una completa ausencia de orgullo, que muchas veces no lo tenemos. Muchas veces se nos hace muy complicado y muy difícil. Y eso, por supuesto, que no va a ayudar a la unidad. Juan capítulo 13, verso 5, dice la Escritura ahí donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hace esa labor de siervo. Dice que puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y el Señor Jesucristo: aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Tenemos esa misma actitud que el Señor? ¿Somos así de mansos? Si no lo somos, podemos aprender. Él es nuestro modelo. Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una persona tiene una actitud negativa y puede ser hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos, aún hacia la iglesia, ¿verdad? Puede tener esta actitud negativa hacia el pastor, hacia sus hermanos, y esto se vuelve causa de división. Cuando usted tiene una actitud negativa contra alguien, se vuelve algo negativo. Y el enemigo aprovecha eso. Por eso el apóstol Pablo dice que no deis lugar al diablo. Y menciona un montón de cosas, ¿verdad?, acerca de todo en lo que podemos darle lugar al enemigo. Entonces, una actitud positiva es la clave, mis hermanos. Es clave para lograr la unidad en cualquier nivel, en cualquier esfera. Y nosotros debemos elegir esa actitud positiva. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones o cuáles son nuestros consejos, verdad, cuando vemos una actitud negativa? Transformarla, cambiarla, canalizarla o reorientarlas a algo positivo. Dice la Escritura que aún las cosas malas debemos dar gracias por ellas a Dios. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿De venganza? Cuando siente que alguien tiene una actitud negativa con usted. Bueno, la Escritura nos enseña, ¿verdad?, acerca de todo ello. Y la actitud, en suma, para preservar la unidad debemos de estar nosotros, hermanos, en un mismo sentir, en una misma actitud. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros actuamos en una forma negativa? Rompemos el corazón de Dios. La actitud de humildad y servicio debe caracterizar nuestras relaciones de modo que podamos alcanzar el destino en Dios y que todo lo que hagamos para Él y su pueblo prospere y rinda frutos de bendición para los demás. Les comentaba a algunos hermanos el jueves, ¿verdad?, allá en Laughlin, acerca de un hermano que tenía una actitud de orgullo, de prepotencia, de altivez, de soberbia, ¿verdad? Y había otro hermanito que era muy sencillo, muy humilde, hablaba de su Señor, ¿verdad?, a quien podía, y en la iglesia era el que recibía a la gente con una actitud siempre bien positiva. Y a pesar de las circunstancias que él estuviera viviendo, él decía:
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y puros versos, ¿verdad?, que apoyan, que nos echan porras, o en los que podemos ser fortalecidos en los momentos de angustia o de aflicción. Y había este doctor en teología que llegaba al templo, y cada vez que él lo veía venir, lo saludaba como a cualquier otro: hermanito, qué bueno, ¿verdad?, qué gusto verle. Y él decía: soy el doctor fulano de tal. Era muy estudiado, tenía mucho conocimiento, pero tenía una soberbia tan tremenda, ¿verdad? Y entonces, sí, le decía el hermano: bienvenido mi hermano, ¿verdad?, mi hermanito, ¿verdad?, querido. Y con su arrogancia, ¿verdad?, le decía tantas cosas a este hermano que, bueno, le decía: los dos fuimos lavados con la misma sangre, la sangre de Cristo, arrepiéntase, le decía. ¿Verdad? Entonces muchas veces tendemos a tener un ego, un orgullo, ¿verdad? Pero en la unidad, mis hermanos, todo eso debe quebrarse si es que queremos estar unidos para la gloria de Dios. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué estamos logrando? ¿Cuáles son nuestras metas? Entonces vamos a alcanzar nuestras metas, y una de ellas es la unidad en el cuerpo de Cristo y en la familia. Una familia que está dividida, mis hermanos, es triste, hay dolor, ¿verdad? En situaciones difíciles es cuando la familia se une, y escuchamos historias a veces, ¿verdad?, de familias que cuando el padre y la madre fallecen, ¿verdad?, queda discordia en la familia por causa de los bienes. Entonces no hay un mismo sentir, no hay un mismo pensar, no hay una misma actitud. En la iglesia, cuando algo, quizás no estamos de acuerdo en algo, ¿cuál es tu actitud? ¿Verdad? Siempre oramos porque sea Dios quien nos dirija en toda decisión, en cualquier situación o circunstancias, que sabemos de antemano que todo debe ayudarnos para bien, si es que hemos sido llamados, ¿verdad?, para los propósitos de Dios. Y aún las adversidades, ¿verdad?, tenerlas, porque la Escritura dice que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios, y vamos a padecer y vamos a pasar, y van a haber momentos en el que nuestro estado de ánimo, quizás nuestro semblante demuestre una cosa, ¿verdad?, y es que todos estamos expuestos, todos estamos pasando en algún momento por situaciones, pero eso no quiere decir que debemos estar divididos o separados, sino que la unidad en el cuerpo de Cristo y en la familia, debemos cerrar puertas al espíritu de división para alcanzar nuestras metas como iglesia y como familias, ministrar libertad al pueblo de Dios para llevar esta visión adelante, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Qué es lo que nos detiene para tener esa armonía? Esa armonía que muchas veces dentro de las congregaciones se ve. Cuando hay una actividad, cuando hay un evento, ¿verdad? Hay personas que, no sé, cuando ven a una persona sentada ahí en una mesa, la rodean, pasan de largo, etcétera, se sientan en otro lado, escogen con quién se va a sentar. Esto no debe de existir entre nosotros, ¿verdad?, esos señalamientos, sino al contrario, debemos apoyarnos, ayudarnos unos a otros, orar unos por otros, tener actitudes positivas, aún en medio de las circunstancias, sabiendo que todo nos va a ayudar para bien. Quiero concluir con es una anécdota, una historia, un testimonio de alguien que tenía una muy buena actitud ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, y se trata de Lucas, no el escritor del Evangelio de Lucas, ¿verdad?, sino un hombre llamado Lucas que tenía una actitud bien positiva. No importaba cómo estuviera la situación, cómo fuera el día, siempre tenía una actitud que hoy en día nos hace tanta falta tener a nosotros, porque cualquier circunstancia muchas veces nos cambia el semblante, nos cambia nuestra actitud, y esto yo lo veo diariamente en nuestro trabajo. Alguna inconformidad, algún desacuerdo, algún disgusto, etcétera, ¿verdad?, molestos unos con otros, etcétera, ¿verdad?, se realiza el trabajo, pero no se siente la comodidad ahí, ¿verdad?, y entonces muchas veces estamos trabajando, ¿verdad?, y a mí me dicen que el trabajo se tiene que hacer, ¿verdad?, todos los días son buenos, el Señor lo hizo, así es que los que tomamos
los que somos responsables de tomar una actitud negativa, pues somos nosotros. Yo prefiero escoger hoy no tener una actitud negativa, sino positiva. Trabajo, gracias a Dios tenemos. Vamos a disfrutarlo. Amén. Hay quienes pueden llegar a lo mejor desvelados o cansados, etcétera, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene trabajo y desea y anhela, ¿verdad? Y entonces, si tenemos trabajo, ¿por qué no agradecerle a nuestro Dios? Entonces, Lucas era el tipo de personas que muchos pudieran odiar, porque siempre estaba sonriendo, siempre tenía una actitud positiva, ¿verdad? Y entonces había gente que ¿verdad?, les causaba mal humor a los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque siempre tenía un buen humor, siempre estaba de buena, siempre positivo. Entonces alguien le preguntó un día, ¿verdad? Y entonces le dijeron, ¿cómo te va, Lucas? Y él decía, bueno, si yo pudiera tener un gemelo sería fabuloso. Era un gerente único porque dice que trabajaba en la industria de la comida y siempre tenía buena actitud. Y entonces dice que aún cuando él se movía de localidades o de trabajos, ¿verdad?, aún los meseros lo seguían porque tenía siempre una buena actitud. Entonces le preguntaban, ¿qué haces tú para tener esa buena actitud? Bueno, yo cuando me levanto, ok, estamos hablando de alguien que no era cristiano, ok. Entonces dice, yo cuando me levanto me miro al espejo y me pregunto, ¿quieres tener un buen día o quieres tener un mal día? Tienes dos opciones, necesitas escoger, ¿vas a estar enojado o vas a estar contento? Yo decido estar contento, que nada me va a afectar. Ahora, me pasan situaciones, sí, pero yo decidí estar contento y tomar las cosas, ¿verdad?, positivas. Entonces, Lucas estaba ahí siempre para decirle a algún empleado que tenía alguna situación, ¿verdad?, aún de las circunstancias malas, cuál era lo positivo, qué era lo bueno que podía conseguir de ellos. Siempre estaba ayudando a sus empleados, a sus amigos, ¿verdad? Entonces, él dice, cada vez que alguien viene a mí, dice, con quejas, yo puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de todas estas cosas. Entonces él siempre tenía ese buen humor, y entonces él siempre escogía tener el buen humor. Y entonces dicen que en una ocasión él cometió un error, ¿verdad? Que dentro de su restaurante, ¿verdad?, dejó la puerta de atrás abierta, alguien se metió y a punta de pistola pues le robaron, ¿verdad? Él se puso nervioso, etcétera, le dieron unos balazos. De tal manera que cayó en el hospital. Estando en el hospital, ¿verdad?, lo están atendiendo, pero estaba tan grave, tan delicado, de tal manera que le daban ánimo los doctores y las enfermeras le decían que se iba a poner bien, pero en sus rostros, dice, yo podía leer, dice que decían, este hombre está muerto, este hombre está muerto. Y entonces, ese día dice que cuando le iban a meter al quirófano, ¿verdad?, uno de los doctores le preguntó, ¿eres alérgico? Y él todavía sacó fuerzas para decirle, le dijo, sí, a las balas, le dijo, ¿verdad? Entonces todavía tenía ese buen humor. Y dice que cuando estaban ya para, ¿verdad?, lo que iban a hacerle, y él estaba consciente todavía, les dijo, ¿saben? Yo siempre escojo entre uno o lo otro. Y hoy tengo que escoger entre morir o vivir. Y le dijo, yo he escogido vivir, ustedes hagan su trabajo, ¿verdad? Y entonces yo he decidido vivir. Entonces todo fue un éxito, ¿verdad? Que los doctores dicen que esto fue realmente un milagro. Entonces todo lo que una actitud puede hacer, mis hermanos, hay personas que en un estado de desánimo, en un estado quizás de una enfermedad o de gravedad, la actitud cuenta mucho. Hay personas que a lo mejor no están tan graves, pero si su actitud se deja caer, se deja deprimir, ¿verdad? Es la depresión la que lo va a matar y no la enfermedad. Entonces tenemos que tener una buena actitud, ¿verdad? Siempre nosotros como hijos de Dios, esperando en la manifestación gloriosa de nuestro Dios, en esa sanidad, ¿verdad?, que Dios puede proveerla. Y si no, de todos modos mantener una actitud, ¿verdad?, en la que, bueno, Él nos dará cuerpos nuevos, ¿verdad? Entonces cuando nuestros ojos se cierren en este mundo, se abrirán allá en un lugar glorioso con cuerpos glorificados. Un cuerpo
donde ya no tendrá necesidad de ser sanado, ¿verdad? Porque tendrá un cuerpo glorificado. Así es que trabajemos, mis hermanos, en nuestra actitud, tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, vivamos en esa unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que queremos lograr como congregación? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Queremos una iglesia armoniosa? Pues está en nosotros eso, ¿verdad? ¿Tienes alguna situación, verdad, con tu hermano? Habla con él. ¿Sabe cómo trabaja el enemigo? Muchas veces nos hace que nosotros asumamos. ¿Sí? No, yo asumí que tú estabas enojado conmigo. No, yo percibí, yo creí. No creas. Mejor acércate con tu hermano, porque muchas veces desconocemos qué es lo que está pasando. Y a veces aquel hermano no puede dejar su carga a un lado y viene cargado con ello. Y en una de esas, ¿verdad? Te echa una mirada y ya. Dijo, no, si tuviera, ¿verdad? Si sus ojos fueran pistola me hubiera matado. Entonces, muchas veces el enemigo, ¿verdad? Nos hace ver cosas que no son, ¿verdad? Así es que ayudemos a nuestros hermanos. Ayudémonos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces cuando tú veas una actitud en tu hermano, acércate y con toda confianza, ¿verdad? No creo que vaya a sacar un cuchillo ahí y te mate, no pasa de eso, te va al cielo. Pero hermanos, muchas veces nos perdemos de grandes bendiciones solamente por eso, ¿verdad? Entonces no calles, no te detengas, ve con tu hermano, dile, ¿tienes algo conmigo? Y si no, pues vamos teniendo algo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Vamos uniendo nuestro sentir, nuestro pensar. Vamos juntando nuestras energías, ¿verdad? Que el mundo vea que nosotros somos diferentes, ¿verdad? Porque tristemente hay quienes no tienen esa sana madurez y muchas veces cuando platican con alguien, ¿verdad? ¿Y tu iglesia cómo es? No, ahí andan en el chongo, ¿verdad? Y a lo mejor a las personas, ¿verdad? Por ver el show quieran venir, porque pues a veces así sucede. Hay quienes cuando hay paz y tranquilidad, ¿verdad? Ahí no pasa nada. Entonces cuando hay acción, ¿verdad? Hay personas a las que les gusta la acción. Y qué triste, ¿verdad? Que pues sea ese tipo de acción. Entonces, mis hermanos, este es un llamado, ¿verdad? A la unidad del Espíritu. Que estemos dispuestos a trabajar juntos por la obra de nuestro Dios, ¿verdad? En el puesto que el Señor te permita servir, mis hermanos. Nunca sientas que lo que estás haciendo es deshonroso o no es de alto nivel. Si algún día te piden que vayas, limpie los baños o que barras, ya gracias a Dios aquí pues ya no hay que pasar la aspiradora, aunque no veo a Robotina hoy. Aquí está, allá anda por aquí. ¿Anda trabajando? Aquí no. Y se quedó, se sentó. Ok, bueno, se le acabó la energía yo creo y no alcanzó a regresar a su fuente, ¿ah? Entonces ya Robotina, ¿verdad? Nos está quitando. Al rato vamos a poner un robot aquí que nos predique. Están tomando el lugar del hombre, ¿ah? Entonces, mis hermanos, con esa misma actitud, en un mismo sentir, en un mismo pensar, y la palabra nos manda, ¿verdad? Ahí volviendo otra vez al primer verso, 1 Corintios capítulo 1, verso 10, que estemos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por ser la fuente, Señor, de poder, de energía sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia que es nueva cada mañana, que así nosotros también podamos usarla, Señor. Y así como tú nos das de tu misericordia, podamos usar misericordia también para nuestros hermanos, que muchas veces incurrimos en el mismo pecado u ofensa contra ellos, o ellos contra nosotros, pero Señor, que podamos usar esa misericordia tuya. Gracias, Señor, por ser tan bueno.
a tal grado que nos sana, Señor, nuestras heridas cuando hemos sido dañados por malos entendidos, cuando nos hemos quizás maltratado, sin decirnos palabra. Muchas veces solamente la actitud cuenta mucho. Perdónanos, Señor. Límpianos de todo pecado y toda maldad, y permite, Señor, que en esta mañana aquel que se sienta ofendido pueda acercarse con su hermano y arreglar cada situación, Señor, para que el enemigo no tome ventaja de ello y podamos seguir construyendo esto unidos, sin que nada estorbe, poniendo a un lado, Señor, nuestro orgullo o egoísmo o lo que sea, Padre, que esté estorbando para el fluir de tu amor en nosotros y esa prosperidad que tú quieres darnos, Señor, para que tengamos la victoria, Señor, como hemos cantado. La victoria en Cristo. Muchas gracias. Gracias por comprendernos, pues dice tu palabra que padeciste todo, estuviste en este mundo, de tal manera que dice tu palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado, probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Gracias por tenernos paciencia, mi Dios, y no nos ha pasado como le pasó a Ananías y Zafira. No nos ha pasado, Señor, como sucedió en el comienzo, Señor, de tu iglesia, trayendo juicio. Padre, perdónanos una vez más por todo en lo que hemos incurrido y que le hemos dado lugar al enemigo. Ayúdanos a tener esta unidad, Señor, unidad en el Espíritu, unidad, Señor, en los unos con los otros, a amarnos como tu palabra nos manda, los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, dice tu palabra, en que se aman los unos a los otros. Ayúdanos a unirnos, a poner nuestra energía, pero para todo lo bueno, para lo positivo, para hacer tu voluntad, para honrar tu bendito nombre. Y Señor, sabemos que aún en las adversidades, Padre, tú nos ayudarás. Convierte, Señor, todas esas cosas para algo bueno. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar a nuestra escuela dominical, mis hermanos, ¿verdad? Ahí hagan un café, ¿verdad? Y